Confesiones de un ex satanista. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente le sucede al alma después de la muerte? Esta es una pregunta que resuena en cada corazón humano, una duda que atraviesa el tiempo y las generaciones. ¿Qué pasaría si te dijera que el infierno es más real de lo que puedas imaginar? Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que crees, abriendo las puertas a una realidad espiritual que muchos prefieren ignorar. Imagina un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde los gritos de las almas resuenan en el tormento eterno, un lugar de densas sombras, cadenas invisibles y desesperación sin fin. Esta no es una historia de terror, no es una leyenda para asustar a los niños, es un relato verídico, una revelación que expone lo que sucede en lo más profundo del infierno. El infierno no es solo una metáfora, es una realidad viva, palpitante y sobre todo, aterradora. A lo largo de mi viaje, he experimentado cosas con las que pocos se atreverían a soñar. He sido testigo de lo que sucede en el mundo espiritual. He visto las trampas de Satanás y cómo trabaja para capturar almas. El infierno que experimenté no fue solo un estado mental, sino un lugar real, con dimensiones aterradoras que desafían la comprensión humana. Vi demonios al mando de legiones, grilletes espirituales que aprisionan almas y tormentos tan profundos que no hay palabras que puedan describirlos completamente. Pero ¿por qué hablar de eso? ¿Por qué sacar a relucir algo tan oscuro y aterrador? La respuesta es simple. La gente necesita saber. Necesitan comprender que decisiones aparentemente inofensivas pueden abrir puertas a este terrible lugar. El infierno acecha, esperando a aquellos que ignoran las señales, que juegan con el pecado, que viven sin darse cuenta de las consecuencias eternas. A menudo, el mundo nos ofrece una visión edulcorada de la vida. Se nos anima a buscar placeres, riquezas y reconocimiento, sin preocuparnos por el impacto espiritual de nuestras elecciones. Pero la verdad es que hay una batalla espiritual en este momento, y cada uno de nosotros está en medio de ella. El infierno no es un destino lejano reservado para lo peor de lo peor. Es una realidad que amenaza a quienes viven sin propósito, sin arrepentimiento, sin buscar la luz que pueda rescatarnos de esta condena. Quizás estés pensando, ¿es esto real? ¿Por qué debería creerlo? No estoy aquí para convencerte con argumentos vacíos o doctrinas superficiales. Lo que voy a compartir proviene de una experiencia directa, un testimonio que cambió mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Fui llevado a las profundidades del infierno y regresé para contar lo que vi. Y lo que voy a revelar no solo es aterrador, sino también transformador. Dentro del infierno hay lugares reservados para diferentes tipos de tormento. Cada rincón, cada espacio, es un reflejo de las elecciones que las almas tomaron en la vida. Vi personas que vivían en la avaricia, el orgullo y la inmoralidad enfrentando castigos específicos, mientras los demonios los observaban con desprecio. Vi la realidad del sufrimiento que no se puede borrar, un tormento eterno que es tan real como el aire que respiras ahora. Pero ¿por qué me llevaron a este lugar? ¿Por qué alguien como yo, que había abandonado todo lo sagrado, fue rescatado de una condenación segura? La respuesta está en lo que me pasó en ese momento. Me enfrenté a las decisiones que tomé, a los pactos que firmé, al orgullo que alimentaba mi alma. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Estás preparado para lo que viene? El viaje que estoy compartiendo aquí no se trata solo de lo que he experimentado, sino de lo que tú puedes hacer para cambiar el curso de tu historia. El infierno es real, y las revelaciones que seguiré trayendo en este espacio son una advertencia urgente para todo aquel que desee comprender la profundidad del mundo espiritual y las opciones que nos conducen a la eternidad. Y aquí es donde entra en juego la oración. La oración es el puente entre tú y Dios, el instrumento más poderoso que tenemos para conectarnos con el Creador, para buscar protección, arrepentimiento y dirección. Sin oración, somos vulnerables a las trampas espirituales que nos rodean a diario. Con la oración abrimos el camino a la luz divina que puede guiarnos a través de la oscuridad. Quiero pedirte algo importante. Deja tu petición de oración aquí en los comentarios. No importa cuál sea tu situación, tu miedo o el desafío al que te enfrentes, escribe lo que hay en tu corazón y juntos oremos.
Porque cuando dos o más personas se unen en oración, sucede algo poderoso. Es la promesa que está en la palabra de Dios, y creemos que Él escucha cada clamor. Además, si crees que este mensaje puede transformar vidas y alertar a otros, muestra tu apoyo ahora mismo. Deja tu me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas por este contenido, y suscríbete al canal para no perderte las próximas revelaciones que se compartirán aquí. Este viaje apenas comienza, y quiero que seas parte de él conmigo. Al hacer clic en suscribir y activar la campana de notificaciones, estarás diciendo sí a una vida de revelaciones, aprendizaje y transformación espiritual. No lo dejes para más tarde. Dale me gusta, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar lo que Dios está diciendo hoy. Ahora, oremos juntos. Escribe tu petición, deja tus inquietudes en manos de Dios y prepárate, porque lo que viene a continuación puede ser exactamente la respuesta que has estado buscando. Antes de profundizar en las revelaciones que estás a punto de escuchar, es fundamental comprender quién fui y cómo llegué al punto más oscuro de mi existencia. Mi historia comienza en un lugar donde muchos quizás ya estuvieron, una vida guiada por el orgullo, la búsqueda incesante de poder y la ilusión de control absoluto. No creía en Dios, el infierno ni nada que trascendiera el mundo físico. Para mí todo se trataba del aquí y el ahora, de conquistar, dominar y satisfacer mis deseos más egoístas. Crecí en un hogar donde la espiritualidad era vista con escepticismo. Lo que importaba era el éxito y todo lo demás era irrelevante. Con el paso de los años esta visión se profundizó dentro de mí. Me convertí en alguien que despreciaba cualquier noción de fe y consideraba ingenuos o manipuladores a quienes hablaban de Dios. Mi corazón estaba endurecido y mi mente consumida por ambiciones que, en ese momento, parecían lo único que realmente importaba. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Mientras buscaba más control sobre mi vida, me di cuenta de que mis logros nunca eran suficientes. El vacío que sentía creció y el sentimiento de insatisfacción me llevó a explorar caminos oscuros. Fue así como comencé a involucrarme en prácticas espirituales que prometían poder, influencia y dominio sobre las personas y situaciones que me rodeaban. En ese momento, creía que esto era solo una forma de autoconocimiento, una forma de expandir mi mente, pero en realidad estaba entrando en un territorio que nunca debía haber cruzado. Me presentaron personas que parecían tener todas las respuestas. Hablaron de energía, rituales, y cómo acceder a una fuerza mayor que estaba más allá del bien y del mal. Estas ideas eran fascinantes para alguien como yo, que estaba desesperado por algo que llenara el vacío. Empecé a asistir a reuniones, a hacer prácticas y a sumergirme en un mundo que parecía darme todo lo que quería. Poco a poco comencé a darme cuenta de que lo que buscaba no era solo poder, era control sobre los demás, sobre mí mismo y, en última instancia, sobre la vida misma. Las cosas empezaron a intensificarse rápidamente. Los rituales que al principio parecían inofensivos se volvieron cada vez más intensos y requirieron compromisos que no entendía del todo. Ignoré cualquier voz de advertencia, ya que estaba encantado con los resultados que vi. Era como si estuviera subiendo una escalera de oro, sin darme cuenta de que estaba suspendida sobre un abismo. Cada elección que hice, cada paso que di, me alejó más de cualquier pizca de luz que aún existiera en mi vida. Fue en este contexto que comencé a tener experiencias que desafiaban la lógica y la realidad. Sueños inquietantes, visiones inexplicables y una sensación constante de ser observado comenzaron a ser parte de mi vida diaria. A pesar de esto, seguí profundizando en lo que ahora sé que eran trampas espirituales. Creía que tenía el control, pero en realidad estaba siendo manipulado por fuerzas que apenas entendía. Todo esto me llevó a un punto en el que mi vida empezó a desmoronarse. Las relaciones se destruyeron, mi salud mental comenzó a deteriorarse y el sentimiento de vacío que siempre había tratado de llenar se convirtió en desesperación absoluta. Hubo un momento, en el colmo de mi ceguera espiritual, en el que sentí que había llegado a la cima. Tenía todo lo que siempre quise: dinero, influencia, reconocimiento, pero al mismo tiempo me sentí más perdida que nunca. Era como estar en un desierto,
rodeado de espejismos que prometían alivio pero desaparecían en cuanto me acercaba. Mi corazón estaba tan endurecido que no podía admitir que nada andaba mal. Me convencí de que estaba viviendo mi mejor vida, incluso cuando todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Fue en este escenario de caos interno y externo que sucedió algo increíble. Me enfrenté a una realidad que no podía ignorar. Fue como si el velo se hubiera rasgado ante mis ojos, revelando algo que nunca podría haber imaginado. Ese fue el momento que lo cambió todo. Pero para entender lo que pasó hay que entender cuán profundamente arraigado estaba en un estilo de vida que me llevó directo al abismo. Quiero que reflexiones conmigo por un momento. ¿Cuántas veces nos convencemos de que tenemos el control, cuando en realidad solo nos dejamos llevar por corrientes invisibles? El infierno no comienza abruptamente, comienza con pequeñas elecciones, con concesiones que parecen insignificantes pero que, poco a poco, nos alejan de la verdad. Lo viví y créanme, el precio que pagué fue mucho mayor de lo que hubiera imaginado. Si alguna vez has sentido este vacío, esta desesperación o esta sensación de que algo anda profundamente mal, déjalo en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre esta lucha invisible, sobre cómo pequeñas decisiones pueden cambiar el curso de nuestras vidas. Comenta frases como, yo elijo la luz, o quiero entender más sobre lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Esto es importante para que podamos continuar esta conversación y juntos encontrar respuestas que puedan cambiar nuestras vidas para siempre. Todo empezó a colapsar de forma casi imperceptible, como grietas que poco a poco se extendían antes de colapsar toda una estructura. Al principio pensé que las dificultades que enfrentaba eran simplemente reveses ordinarios, pequeños desafíos que podía superar con mis propias fuerzas o manipulando situaciones. Pero con el tiempo quedó claro que algo mucho más profundo estaba sucediendo. Era como si la oscuridad que había abrazado comenzara a consumirme desde adentro hacia afuera, dejando rastros de destrucción en todo lo que tocaba. Mis relaciones comenzaron a desmoronarse. Los amigos, que alguna vez parecieron dignos de confianza y leales, comenzaron a alejarse, muchos de ellos sin explicación. La soledad comenzó a rodearme como una sombra constante. Incluso en momentos en que estaba rodeada de gente, comencé a notar que, en lugar de atraer gente hacia mí, mi presencia los alejaba. No era solo lo que decía o hacía, sino una especie de peso invisible que parecía seguirme donde quiera que fuera. Mi salud también empezó a mostrar signos de colapso. Dormí mal, y me desperté en medio de la noche con intensas pesadillas que parecían más reales que cualquier cosa que hubiera experimentado en estado de vigilia. Sentí una presión constante en mi pecho, como si un peso que no podía ver me aplastara. Se me estaban acabando las fuerzas e incluso las cosas que antes me daban placer o sensación de poder empezaron a perder su brillo. Era como si el vacío dentro de mí hubiera crecido hasta el punto de tragarlo todo. Pero lo que más me inquietó fueron los hechos inexplicables que empezaron a suceder a mi alrededor. Objetos que caían sin motivo aparente, ruidos que no tenían origen, voces que escuchaba en momentos de absoluto silencio. Era como si el mundo espiritual se manifestara de una manera cada vez más intensa y no pudiera escapar de él. La sensación de ser observado, que antes era sutil, se volvió insoportable. Sabía que algo andaba profundamente mal, pero aún así me negaba a admitirlo. La situación llegó a un punto crítico cuando una noche, mientras estaba solo en casa, sentí una presencia tan abrumadora que casi me paralizó. Era un sentimiento de miedo absoluto, algo que ninguna palabra podría describir completamente. El aire parecía más pesado, como si cada respiración supusiera un esfuerzo monumental. Sabía que no estaba solo, pero también sabía que lo que había allí no era algo que pudiera enfrentar con mis propias fuerzas. Era como si la esencia misma del mal estuviera en ese lugar y no tuviera a dónde huir. En ese momento algo empezó a cambiar dentro de mí. No fue un cambio inmediato, sino una pequeña chispa de comprensión de que necesitaba ayuda, de algo o alguien que era más grande que yo. Por mucho que mi orgullo me gritaba que lo ignorara, algo más profundo comenzó a susurrar que el camino que estaba siguiendo me llevaría a mi destrucción definitiva. Había construido toda mi vida sobre una base falsa, y ahora estaba empezando a pagar el precio por ello.
Lo más aterrador fue darme cuenta de que todas las cosas que buscaba, poder, control, satisfacción, no solo no valían nada, sino que estaban siendo utilizadas en mi contra. Las decisiones que tomé, los pactos que firmé, todo eso unía mi alma de maneras que nunca podría haber predicho. Me sentí prisionero, atado por cadenas invisibles que me había puesto a mí mismo. Fue en este estado de completa desesperación que comencé a darme cuenta de que algo necesitaba cambiar. ¿Pero cómo? La idea de buscar ayuda espiritual era completamente opuesta a todo lo que creía hasta entonces. Estaba orgulloso, escéptico e incapaz de admitir debilidad. Aún así, algo dentro de mí gritó pidiendo ayuda. Era como si, en lo profundo de mí, hubiera una pequeña voz que había ignorado toda mi vida, pero que ahora gritaba pidiendo atención. En ese momento, comenzaron a regresar los recuerdos de cosas que había escuchado cuando era niño, pasajes de la Biblia que había ignorado, frases como «Llámame y yo te responderé» o «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Resonó en mi mente de una manera inexplicable. A pesar de toda mi resistencia, estas palabras empezaron a tener sentido, como si fueran la única ancla en medio de la tormenta que destruía mi vida. Fue entonces cuando me di cuenta de que había tocado fondo. Todo lo que había construido se había derrumbado y no tenía a dónde ir. La única salida era algo que nunca había considerado: clamar a Dios, aquel al que había rechazado y burlado durante tanto tiempo. No fue fácil. Mi orgullo todavía luchaba contra esta idea, pero la desesperación era mayor. Fue un momento de entrega total, algo que nunca antes había experimentado. Ahora quiero preguntar, ¿alguna vez has llegado a un punto en el que sentiste que lo estabas perdiendo todo, que la vida se te escapaba de las manos? ¿Alguna vez has sentido que no queda esperanza, que tus decisiones han construido una prisión de la que no puedes escapar? Quiero que compartas esto en los comentarios. Escribe oraciones como «Quiero liberarme» o «Estoy listo para escuchar la verdad». Quiero conocer tu historia, porque tal vez como yo estás en el inicio de una transformación que podría cambiarlo todo. Cuando finalmente llegué a mi punto de ruptura, ese momento en el que sentí que no había nada más que hacer, fue como si el mundo a mi alrededor se desmoronara de una vez por todas. No estaba seguro de lo que estaba a punto de suceder, pero sentí que algo más allá del entendimiento humano se acercaba. Esa noche, sola en mi habitación, un silencio pesado se apoderó de la habitación, un silencio tan profundo que parecía tener vida propia, y de repente, me vi arrastrado a una experiencia que cambiaría mi existencia para siempre. Era como si mi espíritu hubiera sido arrancado de mi cuerpo. Todo a mi alrededor desapareció, y en un instante, me encontré en un lugar que no era ni un sueño, ni una imaginación. Era real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. El sentimiento fue abrumador. Ya no estaba en mi habitación, sino en un lugar donde la atmósfera misma parecía cargada de tormento y maldad. El aire era pesado, sofocante, y la oscuridad era tan intensa que parecía tener una textura, como si se pudiera tocar. Pronto me di cuenta de que estaba en caída libre, descendiendo a un vacío infinito. El viento me cortaba la cara, pero no era un viento cualquiera. Había en él un sonido de lamento, como si 1000 voces lloraran y gritaran al mismo tiempo. Y entonces, en medio de este descenso, comencé a ver imágenes que nunca pude borrar de mi mente. Eran caras, rostros contorsionados por el dolor, ojos llenos de terror y bocas abiertas en gritos silenciosos. Quería mirar hacia otro lado, pero era imposible. Todos los rostros parecían mirarme directamente como diciendo, «Sabes que mereces estar aquí». Cuando finalmente toqué el suelo, o al menos lo que parecía el suelo, me di cuenta de que ya no me estaba cayendo, pero tampoco me sentía segura. Todo a mi alrededor era caos. Había fuego por todas partes, pero no era como el fuego que conocemos aquí. Era algo más vivo, algo que lo consumía todo sin salir jamás. El olor era asfixiante, una mezcla de azufre y carne quemada, pero eso no era lo peor. Lo peor fue el sonido, carcajadas, gritos que parecían venir de todas partes, gritos de dolor, de desesperación, de almas que estaban atrapadas en ese lugar y sabían que nunca saldrían. Al caminar por este paisaje, comencé a darme cuenta de que no estaba sola. Había presencias allí,
presencias que no podía ver del todo, pero que podía sentir. Cada vez que daba un paso sentía un peso sobre mis hombros, como si algo me estuviera observando, juzgándome, esperando el momento adecuado para atacar. Y finalmente lo vi. Criaturas, seres que no podría describir como humanos o animales, pero algo que mezclaba lo peor de ambos. Sus ojos brillaban como brasas y sus cuerpos estaban deformados de una manera que desafiaba la lógica. Uno de ellos se me acercó. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, y cuando hablaba, su voz era como un trueno, resonando en el vacío. Él dijo: «Ustedes son nuestros. Siempre lo fue, y ahora no hay vuelta atrás». Sus palabras atravesaron mi alma como una espada, y en ese momento supe que estaba perdida. Era como si todo el peso de las decisiones equivocadas que había tomado en la vida hubiera recaído sobre mí de inmediato. No hubo discusión ni huida. Mientras hablaba, comencé a darme cuenta de que estaba rodeada de cadenas invisibles que parecían atrapar mi alma en ese lugar. Intenté moverme, intenté luchar, pero fue inútil. Y luego vi, a lo lejos, escenas de mi propia vida. Era como ver una película, pero la película trataba de todas las veces que elegí el egoísmo, la mentira, el orgullo, las prácticas espirituales que me alejaban de Dios. Cada momento estaba ahí, ante mí, y no podía negar lo que vi. Lo que más me impresionó fue lo vivo que parecía ese lugar. No era solo el entorno lo que me aterrorizaba, sino la sensación de que todo allí tenía conciencia propia. El fuego parecía observarme. Las sombras parecían moverse por sí solas y los gritos, esos gritos interminables parecían resonar directamente en mi espíritu. Sentí que me consumían, no solo el lugar, sino también la culpa, la vergüenza, la certeza de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Pero, en medio de todo ese caos, algo empezó a cambiar. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, una presencia diferente. Fue sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Era como una pequeña llama en medio de la oscuridad, una luz que no sabía si era real o solo el resultado de mi desesperación. Pero en ese momento, esa luz se convirtió en mi única esperanza. Y ahora necesito saber, ¿crees que hay algo más allá de lo que vemos? ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en el fondo, sin esperanza, sin salida? Quiero que dejes en los comentarios lo que se te pasa por la mente mientras escuchas esto. Escribe algo como, creo en la luz, o quiero entender más sobre el mundo espiritual. Sus palabras no solo pueden ayudarte a reflexionar, sino también inspirar a otros que están viviendo sus propias batallas invisibles. Sigamos juntos este viaje, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. Mientras mis ojos se adaptaban a la oscuridad sofocante que me rodeaba, comencé a darme cuenta de que el entorno que me rodeaba no era solo un caos desorganizado. Era como si cada detalle de ese lugar hubiera sido meticulosamente construido para reflejar el tormento de las almas allí. No fue un escenario aleatorio, era una realidad viva y palpitante que se moldeaba al sufrimiento y la condena de sus habitantes. El infierno no era solo un lugar, fue una experiencia, una prisión espiritual tan profunda que hacía que el tiempo pareciera inexistente. El suelo bajo mis pies no era firme, pero tampoco completamente líquido. Era algo viscoso, pegajoso, que parecía moverse según mi presencia. Sentí como si estuviera tratando de tirarme hacia abajo, como arenas movedizas, atrapándome aún más en ese lugar. Se abrieron fisuras en el suelo, y de ellas se escapaban vapores calientes, mezclados con gritos ahogados que parecían venir de muy lejos. Cada paso que daba requería un esfuerzo monumental, y el aire, lleno de olor a azufre y podredumbre, parecía devorar mis pulmones. Mientras miraba a mi alrededor, vi que las llamas no eran como las que conocemos. No solo ardieron, tenían presencia propia, casi como si estuvieran vivos. Cada llama parecía gritar ensordecedoramente, emitiendo sonidos que mezclaban dolor e ira. Era un fuego que no consumía del todo, pero que torturaba eternamente. A lo lejos podía ver ríos de lava fluyendo como sangre pulsante, con almas atrapadas en su corriente. Gritaron, tratando de escapar, pero algo invisible los arrastraba continuamente hacia atrás,
como si el río mismo fuera una entidad consciente. El cielo, si puedo llamarlo cielo, era una bóveda de oscuridad. No había luz ni estrellas, solo un vacío que parecía extenderse infinitamente. La única iluminación procedía de las llamas y de los ocasionales destellos que atravesaban la oscuridad como relámpagos silenciosos. Estos destellos revelaron siluetas de criaturas que se movían entre las sombras. Eran demonios, figuras grotescas que caminaban como guardianes de ese lugar, reflejando sus formas distorsionadas la esencia misma del mal. No parecieron notarme directamente, pero su presencia era abrumadora. Cada vez que pasaban a mi lado sentía como si mi espíritu estuviera siendo aplastado, como si fuera insignificante ante ellos. También había edificios, o lo que parecían ser edificios, torres hechas de un material que parecía piedra, pero al mismo tiempo palpitaba como carne viva. Sus superficies estaban cubiertas de rostros que gritaban y se contorsionaban, como si las paredes mismas estuvieran hechas de almas atrapadas allí. Estas torres se elevaron a alturas imposibles y desaparecieron en el cielo oscuro. En sus bases vio criaturas arrastrándose, deformes y desesperadas, buscando algo que nunca podrían alcanzar. En uno de los momentos más terroríficos, mis ojos se vieron atraídos por una especie de abismo que se abría en el centro de aquel lugar. Era un agujero sin fondo, del que emanaba una fuerza tan intensa que parecía arrastrar todo a su alrededor. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que este era el centro de todo tormento, el corazón del infierno. Podía escuchar gritos provenientes de sus profundidades, gritos que parecían resonar eternamente, como si ese fuera el destino final de las almas que cayeron sin redención. Pero lo más aterrador no fueron los elementos físicos ni las criaturas, fue la completa ausencia de esperanza. Era como si este lugar hubiera sido diseñado para aplastar cualquier pizca de luz, cualquier pizca de fe o redención. Lo sentí en cada fibra de mi ser. Cada grito que escuché, cada mirada que crucé, cada paso que di me decía lo mismo. Estás perdido, y no hay escapatoria. Mientras caminaba, vi escenas que parecían personalizadas para cada alma. Personas que habían vivido con orgullo ahora se doblaban bajo pesos insoportables, con la espalda arqueada en ángulos imposibles. Los que habían mentido eran perseguidos por lenguas de fuego que los quemaban sin cesar. Había una justicia aterradora en este lugar, una correspondencia directa entre lo que la gente había hecho en la vida y lo que ahora experimentaban eternamente. Y no hubo fin, no hubo alivio, solo un ciclo interminable de dolor y desesperación. Me di cuenta de que aunque estaba observando todo esto, también era parte de ese ambiente. No era solo un espectador. Cada paso que daba era como un juicio, como si todo lo que había hecho en mi vida saliera a la superficie. Sentí que mi mente se llenaba de recuerdos de momentos en los que había elegido el egoísmo, el orgullo y el pecado. Era como si ese lugar estuviera vivo, como si me conociera mejor que yo mismo. Ahora te pregunto, ¿qué crees que significa este lugar? ¿Las decisiones que tomamos a diario están dando forma al destino de nuestras almas? Quiero que dejes esto en los comentarios. Escribe oraciones como «Elijo la esperanza» o «Quiero entender más sobre las consecuencias de mis decisiones». Esto no es solo un reflejo, es una invitación para que te unas a esta conversación, porque lo que viene es incluso más profundo que todo lo que hayas escuchado hasta ahora. Mientras caminaba por ese lugar que se sentía vivo en su oscuridad y tormento, me di cuenta de que no solo estaba rodeado de almas perdidas, sino de algo mucho más aterrador. No fue solo el ambiente o los sonidos ensordecedores los que me envolvieron. Había presencias allí, entidades que emanaban una energía tan opresiva que parecía aplastar mi espíritu más y más a cada paso. Fue en ese momento que me encontré con ellos, los demonios, las criaturas que parecían dominar ese lugar con una autoridad cruel e implacable. El primero que vi era gigantesco, con una forma que parecía desafiar toda lógica. Su piel era como cuero quemado, llena de cicatrices que parecían brillar en rojo y negro. Sus ojos no eran humanos, eran como infinitos agujeros que reflejaban todo el mal que existía en ese lugar. Cuando abrió la boca, el sonido que salió fue un rugido mezclado con palabras que no pude entender del todo, pero había un mensaje claro en su postura, en su presencia. Delante de él yo no era nada,
Y luego me habló directamente. Su voz no era solo un sonido, penetró en mi ser como si grabara cada palabra en mi alma. Él dijo: tú nos perteneces, siempre lo has sido. Esas palabras fueron como cuchillos que atravesaron mi espíritu. Fue una declaración, una acusación, y al mismo tiempo, una sentencia. Con cada palabra, sentía como si cadenas invisibles se apretaran a mi alrededor, ateniéndome aún más a ese lugar. Otros demonios comenzaron a acercarse, cada uno más grotesco que el anterior. Sus formas estaban distorsionadas, como si cada una reflejara un tipo diferente de pecado o maldad. Uno de ellos estaba cubierto de lo que parecía ser una mezcla de espinas y carne palpitante, y cuando hablaba, era como si cada sonido llevara un veneno que paralizara mi voluntad. Sabías que esto sucedería, dijo. Tus decisiones te trajeron aquí, y ahora no hay escapatoria. Intenté hablar, intentar justificarme, pero mi voz se quedó entrecortada. Era como si tuvieran el poder de silenciar no solo mi boca, sino también mi mente. Todo lo que podía hacer era escuchar, y cada palabra que decían parecía profundizarse más dentro de mí. Creías que tenías el control, dijo otro, que tenía las alas rotas y los ojos brillando como fuego, pero nunca tuviste el control. Guiamos tus pasos, y tú nos seguiste como una oveja que va al matadero. Estas palabras me impactaron de una manera que no sabía que fuera posible. Empecé a darme cuenta de que, de hecho, muchas de las decisiones que había tomado en mi vida no eran tan libres como creía. Pensé que solo buscaba poder, influencia, satisfacción, pero en realidad estaba siendo guiada y manipulada por fuerzas que estaban mucho más allá de mi comprensión. Y ahora, esas mismas fuerzas estaban frente a mí, riendo, burlándose, mostrando lo fácil que era engañarme. En un momento particularmente aterrador, uno de ellos se me acercó y en voz baja y arrastrando las palabras me dijo: no tienes idea de lo que viene. Esto es solo el comienzo. Se inclinó, tan cerca que pude sentir el calor que emanaba de su piel, y continuó: nos alimentamos de tu dolor, de tu culpa, de tus pecados. Te entregaste a nosotros, y ahora tenemos un derecho sobre ti. El sentimiento de desesperación era abrumador. Quería luchar, quería gritar, quería correr, pero no había escapatoria. Todo lo que dijeron era verdad. Podía sentirlo. No había manera de discutir. No había manera de justificar. Estaba exactamente donde me habían llevado mis decisiones, y ahora estaba frente a aquellos que tenían el control absoluto de este lugar. Lo que más me aterrorizó fue la inteligencia de estas criaturas. No eran solo monstruos sin sentido, eran seres de conciencia aguda, capaces de utilizar las palabras como armas para destruir cualquier rastro de esperanza. Cada frase que pronunciaron parecía haber sido cuidadosamente planeada para recordarme cada error, cada decisión equivocada, cada momento en el que había elegido el camino equivocado. Me di cuenta que ellos no solo dominaban ese lugar, sino que también tenían un conocimiento profundo sobre las almas que allí se encontraban. Sabían todo sobre mí, cada pensamiento, cada acción, cada intención, y usaron este conocimiento para aplastarme aún más. ¿Crees que podrás salirte con la tuya?, dijo uno de ellos, cuya voz era como un susurro que resonaba en mi mente. No hay escapatoria, no hay redención. Aquí, eres nuestro. Ahora te pregunto, ¿cómo reaccionarías si te enfrentaras a una verdad tan brutal sobre las consecuencias de tus elecciones? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en algo que no puedes controlar, como si te arrastraran por un camino sin retorno? Quiero que compartas tus respuestas en los comentarios. Escribe algo como «elijo luchar» o «quiero entender más sobre estas trampas espirituales». Tus palabras pueden ser un paso para empezar a reflexionar sobre la realidad a la que nos enfrentamos cada día. Lo que está por venir en este viaje es aún más revelador y los conmoverá profundamente. Mientras esas entidades hablaban, sus palabras atravesaron mi alma como espadas. Cada frase parecía exponer mis defectos más profundos, revelando secretos que ni siquiera sabía que llevaba dentro de mí. Estas no fueron solo acusaciones, eran verdades que había evitado afrontar durante años, pero que ahora estaban ahí, crudas, innegables. Fue en este estado de completa vulnerabilidad que las primeras revelaciones comenzaron a surgir,
como si me las susurraran directamente a la mente, al mismo tiempo que las experimentaba. Lo primero que entendí, casi como una certeza que venía de fuera de mí, fue que el infierno no era solo un lugar de tormento físico, sino de dolor espiritual. Cada grito que escuché, cada alma que vi atrapada en ese ciclo sin fin, llevaba una angustia que iba más allá de la carne. Era como si estuvieran consumidos por su propia culpa, por arrepentimientos que ahora eran imposibles de corregir. Allí no hubo olvido. El infierno era un lugar donde los recuerdos, los pecados y los errores se repetían constantemente, sin pausa, sin tregua. Y fue entonces cuando una frase se me quedó grabada en la mente, algo tan claro e impactante que parecía que me lo decían directamente. Lo que vives aquí es la consecuencia de lo que elegiste en la vida. Esta revelación me golpeó con una fuerza indescriptible. Me di cuenta de que nada de lo que pasó en ese lugar fue arbitrario. No había injusticia en el sufrimiento de las almas. Al contrario, todo era una extensión de las elecciones tomadas en la vida, un reflejo perfecto de las acciones, pensamientos e intenciones que cada persona llevaba. Mientras procesaba esto, comenzaron a formarse escenas ante mis ojos. Era como ver ventanas que se abrían a otras realidades. Vi a una mujer que, en vida, había construido su existencia sobre mentiras. Manipuló a las personas que la rodeaban, engañando a amigos, familiares y socios. Ahora, estaba atrapada en un ciclo eterno donde sus propias mentiras se volvían contra ella, formando cadenas que la aplastaban cada vez más. Cada intento de hablar o defenderse fue ahogado por sus propias palabras, que resonaron en ella, asfixiándola. Otra visión que tuve fue la de un hombre que dedicaba su vida a la codicia, acumulando riquezas a expensas de los demás, sin pensar nunca en el impacto de sus acciones. Fue condenado a un tormento donde sostenía oro en sus manos, pero cada moneda quemaba su piel, fusionándose con sus dedos. Intentó soltar el oro, pero no pudo. Gritó, pero los gritos no le produjeron ningún alivio. Era un sufrimiento continuo, una cruel ironía que simbolizaba el apego destructivo que había cultivado en vida. Estas revelaciones no se referían solo a ellos, eran para mí. Cada escena parecía decirme, estás en el mismo camino. Empecé a ver con aterradora claridad cómo mis propias decisiones estaban dando forma al destino de mi alma. Me di cuenta de que las mentiras, el orgullo, el egoísmo e incluso las pequeñas concesiones que hice a lo largo de mi vida me estaban empujando a ese lugar. El infierno no fue un accidente, y no fue solo para los grandes pecadores. Era el destino natural de quienes eligen ignorar la verdad y alejarse de la luz. Hubo otro momento que me dejó una profunda impresión. Vi una imagen de personas atrapadas en la falta de perdón. Llevaban grilletes, pero los grilletes no estaban conectados a nada más que a sus propias manos. Era como si se aferraran al resentimiento, negándose a soltarlo, aunque sabían que los estaba destruyendo. Su tormento fue saber que la clave para liberarse estaba ahí, pero el orgullo y el dolor se lo impidieron. Esta escena me hizo reflexionar sobre cuántas veces yo mismo me había negado a perdonar, guardando rencores como si fueran trofeos, sin darme cuenta del peso que ponían en mi alma. Mientras estaba inmerso en estas revelaciones, se me mostró otra verdad. Las decisiones que tomamos parecen pequeñas en el momento, pero tienen consecuencias eternas. Cada decisión, cada pensamiento, cada palabra dicha o guardada en el corazón, contribuye a la formación de nuestro destino espiritual. No había forma de escapar de esta realidad, y darme cuenta de esto fue como tener un espejo frente a mí, reflejando todo en lo que me había convertido. Y entonces, por primera vez, escuché una voz diferente. Ella no vino de las sombras ni de los demonios. Era una voz que parecía tener una mayor autoridad, pero también una compasión que no podía entender. Ella dijo, aún tienes una opción. Estas palabras resonaron en mi mente, casi como una semilla plantada en el suelo más seco. Incluso en ese lugar de desesperación, existía la posibilidad de cambio. Pero este cambio dependió de algo que nunca antes había hecho. Reconocer mis errores, pedir perdón y elegir un camino diferente. Ahora te pregunto, ¿qué dicen tus elecciones sobre el destino de tu alma? ¿Alguna vez te has parado a pensar que cada decisión que tomamos tiene un impacto mayor del que podemos imaginar?
Quiero que reflexiones sobre esto y compartas en los comentarios. Escribe algo como elijo el perdón o quiero aprender a tomar las decisiones correctas. Estas palabras podrían ser el comienzo de una transformación, no solo para ti, sino para todos los que están pasando por algo similar. Apenas estamos comenzando a explorar estas verdades y hay mucho más por revelar. En el colmo de ese tormento, cuando todo parecía perdido y el peso de las revelaciones aplastaba mi alma, algo sucedió. Era como si el infierno mismo se hubiera vuelto más silencioso, como si las sombras que dominaban ese lugar se hubieran alejado por un momento. La abrumadora presencia de los demonios, que hasta entonces parecía indestructible, comenzó a flaquear. Era como si algo más grande, algo infinitamente más poderoso se acercara. En lo profundo de mi alma, una pequeña chispa de esperanza comenzó a surgir, aunque no podía entender ni creer completamente lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando noté una luz a lo lejos. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto jamás. No solo era brillante, sino que estaba vivo. Su intensidad no fue cegadora, pero trajo una claridad tan profunda que pareció exponerlo todo, cada rincón de mi alma, cada defecto, cada herida. Era una luz que parecía hablar sin palabras, que llevaba consigo una autoridad que ningún demonio o tormento podía desafiar. A medida que se acercaba, sentí que el peso a mi alrededor disminuía. Era como si las cadenas invisibles que me ataban comenzaran a desmoronarse, como si el aire mismo se volviera más ligero. Los demonios se retiraron. Sus miradas, antes llenas de arrogancia y desprecio, ahora llevaban algo que nunca imaginé ver en ellas: miedo. Huyeron de la luz como criaturas que huyen de una llama al rojo vivo. Algunos gritaban en idiomas que no entendía, pero cuyas intenciones eran claras. Sabían que no podrían resistir lo que se avecinaba. Fue en ese momento que la verdad empezó a revelarse con aún más fuerza. La luz se acercó hasta que ya no pude ignorarla. Sentí como si atravesara mi ser, exponiendo todo lo que era, todo lo que había hecho, y sin embargo, en lugar de condenación, llevaba una sensación de amor, algo que nunca antes había experimentado. No era el amor condicional que yo conocía, basado en intercambios o intereses. Era un amor puro e inquebrantable que parecía decir: sé quién eres, sé lo que hiciste, y sin embargo, estoy aquí. Fue entonces cuando escuché la voz. Era la misma voz que una vez había susurrado en el fondo de mi mente, pero ahora era clara, poderosa y llena de autoridad. Soy lo que siempre fui. Yo soy la verdad, la luz y el camino. Fuiste llamado a algo más grande, pero elegiste alejarte. Aún así te daré una oportunidad. Elige ahora. Elige vivir. Esas palabras resonaron dentro de mí como un trueno, y por primera vez en todo ese tiempo, sentí algo que pensé que nunca volvería a sentir: esperanza. Caí de rodillas. No porque quisiera, sino porque era imposible estar frente a esa presencia. Todo en mí pareció desmoronarse, pero no de forma destructiva. Era como si las partes rotas de mi alma estuvieran siendo desarmadas para poder reconstruir algo nuevo. Cada lágrima que caía era como una confesión silenciosa, un reconocimiento de todo lo que había hecho mal. Por primera vez entendí lo que significaba rendirse. En medio de ese momento de absoluta vulnerabilidad, la voz volvió a hablar. Te creé para algo más grande. El infierno no fue hecho para ti, pero tus elecciones tienen consecuencias. Lo que elijas ahora determinará tu destino. Esas palabras tenían un peso que no podía ignorar. Era una elección que necesitaba tomar allí mismo, en ese momento. Ya no había más huidas ni más excusas. Y entonces sucedió algo que nunca podría haber predicho. La luz empezó a envolverme, pero no como un fuego consumidor. Era una sensación de calidez, de seguridad, de pertenencia. Sentí como si cada parte de mi ser se purificara, como si el peso de las cadenas que me ataban se fueran quitando una a una. No sabía cómo describirlo, pero era como si me estuvieran insuflando nueva vida, algo que nunca imaginé que fuera posible. Los demonios todavía estaban allí, pero ahora parecían insignificantes. Gritaron, intentaron acercarse, pero no pudieron cruzar el límite que la luz había trazado.
Era como si supieran que habían perdido, que su influencia sobre mí había llegado a su fin. Podía sentir el odio en sus ojos, pero también la impotencia ante ese poder que los superaba en todos los aspectos. Cuando la luz empezó a disiparse, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. No fue solo el alivio de estar libre de ese lugar, sino una profunda comprensión de que mi vida tenía un propósito. Todavía no sabía exactamente qué pasaría a partir de ese momento, pero una cosa era segura: ya no estaba sola. Ahora quiero preguntarte, ¿qué elegirías si te enfrentaras a una oportunidad como esta? ¿Cree que existe un poder capaz de transformar incluso las situaciones más desesperadas? Deja tu respuesta en los comentarios. Escribe algo como «Yo elijo la luz» o «Quiero entregarme al propósito mayor». Estas palabras podrían ser el comienzo de un viaje que ni siquiera imaginas a dónde te llevará. Créame, lo que viene después es aún más revelador. Cuando la luz comenzó a desvanecerse y el peso de ese momento sobrenatural dio paso a una calma silenciosa, mi mente se vio inundada por un solo pensamiento. Todo lo que he experimentado hasta ahora ha sido el resultado directo de las decisiones que he tomado. Esta comprensión me golpeó con una claridad tan aplastante que no pude darle la espalda. Era como si cada decisión equivocada, cada desvío que tomaba, se representara ante mis ojos, uno tras otro, en una secuencia inevitable. Cada pequeña concesión, cada excusa que me daba, ahora se sentía como una cadena que me empujaba hacia el abismo. Empecé a comprender que las decisiones que tomamos nunca son neutrales. Llevan un peso invisible, un impacto que va mucho más allá de lo que podemos ver en este momento. Recordé momentos en los que racionalicé los malos comportamientos, diciéndome a mí mismo que eran solo pequeñas cosas que no harían una diferencia en el panorama más amplio de mi vida. Pero ahora, mirando todo desde el otro lado, me di cuenta de cómo cada una de estas pequeñas decisiones había moldeado mi destino espiritual. Hubo momentos en los que elegí el egoísmo sobre la compasión, la mentira sobre la verdad, el orgullo sobre la humildad. Por el momento, estas elecciones parecían inofensivas, casi insignificantes, pero lo que no entendía era que estaban abriendo puertas, una, a influencias espirituales que no podía controlar. Pensé que estaba a cargo de mi vida, pero en realidad estaba siendo guiada por fuerzas que se aprovechaban de mi ignorancia, mi orgullo y mi negativa a reconocer la verdad. Una de las cosas más impactantes de las que me di cuenta en ese momento fue cómo las elecciones no solo moldean nuestro destino, sino que también nos transforman. Cuando eliges mentir repetidamente, no solo dices mentiras, sino que te conviertes en una persona mentirosa. Cuando eliges el orgullo, no solo actúas con orgullo, sino que el orgullo comienza a definir quién eres. Cada decisión, incluso las aparentemente pequeñas, contribuye a la formación de nuestro carácter, en quienes nos convertimos, tanto en el mundo físico como en el espiritual. También recordé momentos en los que ignoré las oportunidades de hacer el bien. Hubo momentos en los que podría haber ayudado a alguien, pero decidí no hacerlo porque estaba demasiado ocupada o porque simplemente no me importaba. Cada uno de estos momentos volvió a mí como una acusación silenciosa. No fue solo el mal que había hecho lo que me condenó, sino también el bien que no había hecho. Me di cuenta de que la inacción era tan poderosa como la acción. Otra revelación que me impactó mucho fue cómo mis decisiones no solo me afectaron a mí, sino también a las personas que me rodeaban. Cada vez que mentí, manipulé o hice algo egoísta, tuve un impacto en los demás. Algunas de estas consecuencias fueron pequeñas, otras grandes, pero todas dejaron huellas. Comencé a darme cuenta de que mi vida no estaba aislada, que cada una de mis decisiones creaba un efecto dominó que se extendía y afectaba a amigos, familiares e incluso personas que apenas conocía. Sin embargo, la verdad más dolorosa de todas fue darme cuenta de que lo sabía desde el principio. En lo más profundo, en algún lugar escondido dentro de mí, sabía que estaba en el camino equivocado, pero elegí ignorarlo. Elegí silenciar la voz de la conciencia, esa voz que nos advierte cuando estamos a punto de hacer algo que va en contra de los valores que debemos defender. Me convencí de que sabía qué era lo mejor para mí,
que podía vivir según mis propias reglas. Y fue esta arrogancia, esta negativa a escuchar la verdad, lo que me llevó al punto más oscuro de mi existencia. Sin embargo, en medio de todas estas reflexiones, comencé a notar algo diferente. Si mis elecciones me llevaron a ese lugar de tormento, tal vez también puedan llevarme de regreso a la luz. Quizás, el camino de regreso comenzó con un simple paso, con la elección de hacer algo diferente, de vivir de una manera alineada con la verdad, con el propósito para el cual fui creado. Esta idea parecía a la vez esperanzadora y aterradora. Esperanzado, porque significaba que había una salida. Miedo, porque requería un cambio completo, una rendición total. Empecé a pensar en cómo esto se aplicaba a mi vida en el futuro. ¿Cómo podía asegurarme de que mis elecciones fueran diferentes y de no volver a caer en las mismas trampas? Fue entonces cuando tuve una segunda revelación. Las decisiones correctas comienzan con la humildad. Reconocer que no tenía todas las respuestas, que necesitaba ayuda, fue el primer paso para salir de ese lugar de desesperación. Ahora quiero que pienses conmigo. ¿Qué elecciones has estado tomando a diario? ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo cada decisión, por pequeña que parezca, podría estar moldeando tu futuro? Quiero que compartas tus reflexiones en los comentarios. Escribe algo como elijo cambiar o quiero aprender a tomar mejores decisiones. Tus palabras pueden ser más poderosas de lo que crees, no solo para ti, sino para todos los que siguen este viaje. Continuaremos juntos, explorando lo que aún está por revelarse. Mientras reflexionaba sobre todas las revelaciones y el peso de las decisiones que me habían llevado hasta ese punto, algo empezó a cambiar dentro de mí. La sensación de que me encontraba ante una oportunidad única era innegable. Ya no había forma de escapar o ignorar la verdad. Lo que tenía que hacer estaba claro, pero aún así, la decisión requirió un nivel de coraje que nunca antes había experimentado. No se trataba solo de reconocer mis errores o pedir perdón por los caminos que elegí. Fue mucho más profundo. Necesitaba dejarlo todo, renunciar al control que creía tener sobre mi vida y confiar en algo más grande. Fue entonces cuando me vino a la mente un recuerdo lejano. Era un recuerdo de una oración que había escuchado cuando era niño, dicha por alguien que creía con todas las fuerzas de su corazón que Dios podía escuchar y responder. En ese momento, había dado por sentado esas palabras, pero ahora, en este momento de completa desesperación y también de esperanza renaciente, parecían tener sentido. La oración no eran solo palabras dichas al azar, fue un acto de rendición, un reconocimiento de que no podemos caminar solos. Entendí que la oración era el puente que me conectaba con la luz que había visto, con el amor que me habían ofrecido incluso cuando menos lo merecía. Fue entonces cuando, con el corazón apesadumbrado pero también lleno de nuevas esperanzas, me arrodillé. Por primera vez en mi vida, dejé de lado mi orgullo, mi necesidad de control, y comencé a orar. No eran palabras perfectas. En realidad, eran palabras simples, casi confusas, pero venían de lo más profundo de mi alma. Dije, Dios, sé que fallé, sé que me alejé, que rechacé todo lo que era verdad, pero si todavía hay esperanza para mí, quiero cambiar, quiero ser diferente. Muéstrame el camino, ayúdame a salir de esta oscuridad. La respuesta no fue inmediata, pero algo empezó a cambiar dentro de mí. Era como si una pequeña llama se hubiera encendido dentro de mí, una llama que iluminaba los lugares más oscuros de mi alma. Me di cuenta de que el cambio no sería fácil, que no sucedería de la noche a la mañana, pero también me di cuenta de que ya no necesitaba cargar con este peso sola, ya no estaba solo. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. El cambio que buscaba no era solo para mí, era una invitación a todos aquellos que afrontaban las mismas luchas, los mismos dolores, los mismos errores. Lo que había recibido era algo que necesitaba ser compartido, algo que podía llegar a otros que estaban perdidos y desesperados, tal como yo lo había estado. Y es por eso que decidí hablar de ello, para llevarles este mensaje a ustedes que están escuchando ahora. La oración es un acto sencillo, pero conlleva un poder que a menudo subestimamos. Es un diálogo directo con el Creador, un momento en el que puedes abrir tu corazón,
exponer tus heridas, pedir ayuda y recibir respuestas. Pero más que eso, la oración es el comienzo de una transformación. Es a través de él que comienzas a conectarte con el propósito para el cual fuiste creado, con la verdad que puede liberar tu alma de todas las cadenas que el mundo espiritual intenta imponer. Y por eso hoy quiero invitarte a dar este paso conmigo. No importa dónde estés o a qué te enfrentes, hay un camino de regreso, un camino de esperanza, de redención. Quizás estés pensando que has ido demasiado lejos, que has hecho cosas imperdonables, que ya no hay ninguna posibilidad para ti, pero quiero decirte que esto no es cierto. Si yo, que estaba en el fondo, pude encontrar esta luz, tú también puedes. Quiero invitarte a escribir una oración en los comentarios. No tiene que ser largo ni perfecto. Simplemente abre tu corazón. Di algo como Dios, necesito ayuda o quiero cambiar pero no sé por dónde empezar. Incluso puedes compartir algo más específico, una lucha, un dolor que estés enfrentando. Cuando haces esto, no solo te estás abriendo a Dios, sino que también estás creando una conexión con todos los que leen, con personas que, como tú, buscan un nuevo comienzo. Además, quiero orar por ti. Cada comentario que dejes aquí será una petición que tomaré en oración, porque creo que cuando nos unimos en este propósito, algo poderoso sucede. Así que no tengas miedo de compartir. Utilice frases como yo elijo el cambio o quiero encontrar el camino correcto. Estas palabras pueden parecer simples, pero tienen el poder de abrir puertas en el mundo espiritual. Estamos todos juntos en este viaje, y la verdad es que nadie necesita caminar solo. El cambio comienza con un paso y la oración es ese paso. Creo que lo que viene después podría ser el comienzo de algo extraordinario en tu vida. Así que deja tu petición, abre tu corazón y sigamos este camino, porque todavía hay mucho por revelar. Si has llegado hasta aquí significa que este mensaje te ha tocado el corazón de alguna manera. Tal vez te trajo las respuestas que buscabas, tal vez encendió una llama de esperanza, o incluso despertó profundas reflexiones sobre las elecciones que moldean tu destino. Cualquiera sea el motivo, realmente queremos saber cómo este video impactó su vida. Por eso te pedimos que compartas tu experiencia en los comentarios. Escribe algo como sentí la voz de Dios en este video y cuenta, con tus propias palabras, cómo te habló este mensaje. No subestimes el poder de tu testimonio. A menudo, lo que usted comparte puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para comenzar su propio viaje de transformación. Además, queremos invitarte a ser parte de esta misión. Cuando te suscribes al canal, activas la campana de notificaciones y dejas un me gusta, no solo estás apoyando este contenido, sino que estás ayudando a llevar este mensaje a más personas que necesitan escuchar estas verdades. Tu gesto, por pequeño que parezca, tiene un impacto enorme en el alcance de esta obra, y juntos podemos transformar vidas y corazones. Y antes de irte, asegúrate de ver el siguiente video, que ya está aquí en la pantalla final. Cada video es parte de una secuencia de revelaciones y mensajes que pueden cambiar profundamente tu forma de ver el mundo espiritual y tu camino de fe. No pierdas la oportunidad de continuar este viaje con nosotros. Que Dios bendiga tu vida poderosamente, fortaleciendo tu fe, trayendo paz a tu corazón y guiando tus pasos hacia el propósito mayor que Él tiene para ti. Estamos orando por usted y estamos ansiosos por ver cómo este mensaje continúa funcionando en su vida. Nos vemos en el próximo video.